¿no? Hola. Cuéntanos qué vimos en la última clase. La escuchamos. La escuchamos, Elizabeth. Se quedó dormida. Lorena, la misma pregunta. Buen día, ingeniero. Buen día. Se habló sobre el software, sobre las partes del computador. El software es la parte que no puedes tocar del computador. Se habló también del procesamiento, se habló del almacenamiento, del periférico. También habló de que el software es un contenido virtual que no podemos tocar. Se habló del operativo, que es el que del almacenamiento. Se habló de que es el que gestiona, regula el funcionamiento con el software. De eso habló. Muy bien, Lorena, muy bien. Si tuviera estrellitas para niños buenos, se llevaría uno. Sí, recordando un poco de lo que dijo Lorena, habían componentes, habían dos tipos, software y hardware, y hablamos que el hardware es la parte física, la que se puede palpar, la que se puede tocar. Y dentro de eso, pues habían dispositivos de entrada y de salida, dispositivos de almacenamiento, y hay más, pero dentro de lo básico, pues se divide en eso. No vamos a ser expertos en hardware, expertos en software, pero lo básico es que el hardware es lo que podemos palpar. Ya mismo presentamos un video como para reforzar eso. Y luego vamos a ver un simulador pequeño para que vean los componentes del computador. Este simulador va a estar cargado en el transcurso del día para que lo puedan bajar, compatible con Windows 7, 8, 9, 8 y 10. Me imagino que en el Windows 11 también, para los que ya van a instalar Windows 11 en su casa con 32 y 64 bits. Pueden instalarlo perfectamente ese simulador, que lo vamos a ver creo que ya al final de la clase, para que vean un poco de los componentes internos del PC. Vamos a ver el video ahorita como para reforzar, de ahí cualquier duda, cualquier consulta, pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano y hacerla directamente o vía chat. Vamos a ver el video ahorita. ¡Viejo, viejo! Hola, en este video vamos a aprender qué es el hardware y qué es el software. Hablando de una computadora o de cualquier sistema informático. Puede ser un teléfono inteligente, inclusive puede ser un aparato electrodoméstico. Todos los aparatos electrónicos, o la mayoría de estos, tienen hardware y tienen software. Primero vamos a ver qué es el hardware. La definición sería que es la parte tangible de una computadora. Es decir, todo lo que se puede tocar. Podemos tocar
Por ejemplo, la pantalla, si la puedes tocar con tus manos, eso es hardware. Por ejemplo, el teclado, la impresora, un escáner, un ratón, un disco duro, pero estas ya son las partes internas, la tarjeta madre, un ventilador, o un procesador, o una memoria RAM. Inclusive los cables de una computadora, eso es hardware. El cable de alimentación, eso es hardware. Hablando de un teléfono celular, pudiera ser la pantalla táctil, la carcasa, la batería, el cargador, todo esto que puedes tocar, eso es hardware. Hardware de almacenamiento, de entrada y hardware de procesamiento. El hardware de salida está conformado por dispositivos externos que le transfieren la información al CPU. Por ejemplo, las impresoras, la bocina, todo ese del cual obtenemos información. El hardware de almacenamiento es donde se guarda la información procesada. Por ejemplo, el disco duro. El hardware de entrada, que es por donde metemos información a la computadora, como puede ser un joystick o un mouse. El hardware de procesamiento, que es estas partes que procesan la información, como puede ser la tarjeta madre o motherboard y el procesador. Todo el hardware de una computadora es muy importante. Cada uno tiene una función. En la pantalla puedes ver la información. El teclado te sirve para introducir información. El ratón, pero todas estas partes internas que hacen que tu computadora sea rápida o sea lenta, te debes de fijar muy bien en lo siguiente. La tarjeta madre es la tarjeta donde se interconectan todos los componentes o todo el hardware interno. Hay dos cosas que son fundamentales para que tu computadora sea rápida y las debes de tomar muy en cuenta a la hora de comprar una computadora. Es el procesador y la memoria RAM. El procesador hay dos marcas principales, el Intel o el AMD. No podría decirte cuál es mejor. Ambos son muy buenos, depende para lo que se use. El procesador es el cerebro de la computadora. Es el que hace los cálculos. Es el que dice qué parte tiene que trabajar de la computadora. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, el procesador sería como nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice qué parte del cuerpo se tiene que mover. Es el que da las órdenes para que se pueda mover cada parte del cuerpo. Entonces, en la computadora, el cerebro, ese es el que dice lo que se tiene que hacer. Ese es el cerebro. Tenemos procesadores como este que dice Intel Core Duo, que es 2, es decir, son dos cerebros en un mismo procesador, o este que dice el Intel Core i5, que son en algunos modelos son 3 cerebros o 5 cerebros en un mismo procesador. Este Intel i7 seguramente serán de 5 procesadores en uno solo. Imagínate si una computadora con un cerebro es rápida, ahora imagínate, pones 7 cerebros, pues es mucho más rápida para hacer todos esos cálculos. ¿Okay? Entonces de ahí depende que tu computadora sea rápida. ¿Y dónde va el procesador en una computadora? Te voy a mostrar un simulador de una computadora para que veas dónde va el cerebro. Esta es una tarjeta madre. Entonces el cerebro va aquí, en esta parte que se llama zócalo. Entonces yo lo coloco ahí. Tiene que entrar exactamente aquí en este que se llama zócalo porque precisamente parece un zócalo y tiene una sola forma de entrar. Okay. Ahí está. Y tengo que poner estos sujetadores para que no se mueva. Porque debe de estar fijo, totalmente fijo. El cerebro o el procesador, cuando hace cálculos, se calienta mucho. Entonces debe de tener un ventilador para que lo esté enfriando y no se sobrecaliente y se pueda quemar. También debemos de poner una pasta que tiene esta forma. Esta pasta se llama pasta térmica y protege, y después va un ventilador más o menos como este. Simplemente hay que fijarlo a la tarjeta madre y se conecta para que tenga electricidad. ¿Ok? Cabe recordar que este es un simulador de una tarjeta madre de una computadora de escritorio. ¿Sale? Entonces ya saben ahí dónde va. Otro de los componentes fundamentales del hardware para que una computadora sea rápida es la memoria RAM. Esta sirve para almacenar información, pero de programas que se están ejecutando. Si tú tienes una computadora que está muy lenta cuando abres muchos programas al mismo tiempo y se alenta mucho, o sea, llega el momento que se traba y ya no puedes hacer nada en ella porque abriste muchos programas, quiere decir que tienes poca memoria RAM. Entonces, una computadora, entre más memoria RAM tenga, más programas
puedes tener abiertos y trabajar en ellos al mismo tiempo. Y la memoria RAM es esta. Es esta y va en estas ranuras en la tarjeta madre. Y entran ahí estas ranuras y llevan estos sujetadores. ¿Okay? Esos son los dos componentes básicos fundamentales. En una tarjeta madre puedes, como puedes ver, le puedo poner una RAM aquí, otra acá y otra de este lado. ¿Sale? Puede tener mucha memoria RAM. Entonces, al momento de comprar una computadora, fíjate en esas dos cosas. Que su procesador sea de varios núcleos y entre más memoria RAM tenga, será mucho mejor, mucho más rápida. Ahora veamos qué es el software. Lo primero que debemos saber es que la palabra software proviene del inglés, que su significado literal son las partes blandas. En caso contrario del hardware, que son las partes duras. Por eso hard es duro y soft es blando. Ya dijimos que el hardware es toda la parte física o dura, todo lo que se puede tocar en una computadora. Pero el software es todo lo que no se puede tocar. Lo que no puedes tocar con tus manos, eso es el software. Y técnicamente el software es un conjunto de programas, todos los que se te venga a la mente de aplicaciones que se puedan instalar en una computadora, todo eso es software. O también hablamos para un celular. Todas las aplicaciones, todas las apps que se te vengan a la mente, todo eso es software y se van a instalar en el hardware. Es decir, se instalan en el disco duro. Este lo ejecuta por órdenes del procesador. La memoria RAM participa al momento de abrir los programas. Y es decir, todo el hardware está trabajando en conjunto. El software se clasifica en tres grupos. Tenemos los software de aplicación, de programación y de sistema. Los software de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas que anteriormente se hacían a mano. Por ejemplo, el software como Word, Excel, PowerPoint. Todos estos son software de aplicación. También aquí en aplicación pudiéramos meter algunos software de entretenimiento como juegos, reproductores de música, casi todos los programas de entretenimiento y ocio. Después tenemos el software de programación. Estos son programas que permiten al programador programar. Es decir, son programas o software que hace software o programas para hacer programas. Tienes que aprender un lenguaje de programación específico para desarrollar software. Y el software del sistema son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo. El más conocido e importante es Microsoft Windows. Es decir, son los sistemas operativos como Linux, el propio Windows, que es el más popular para las computadoras de escritorio o laptops, o Android o iOS para teléfonos inteligentes o smartphones. Ahora hablemos del sistema computacional. Fíjate bien, ya sabemos qué es hardware y ya sabemos qué es software. Imagínate que tienes una computadora, pero no tiene ningún programa instalado. ¿De qué te sirve? Pues nada más como de lujo o para estar sobre un escritorio o para detener algunos papeles. Ahora imagínate que tienes software, que tienes ahí los discos de instalación o en una USB, pero no tienes en dónde instalarlos, no tienes hardware. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces debes de tener las dos cosas para que pueda ser funcional este sistema computacional, ¿vale? Entonces ya tienes hardware, ya le instalaste el software y ahí está la computadora. Pero necesitas algo importante, algo que se llama humanware, que es los usuarios que van a usar esa computadora. Imagínate, tienes la computadora, pero nadie la usa, no tiene ningún propósito, ningún fin. Entonces, estos son los tres elementos que están relacionados directamente y se les llama sistema computacional. Y para que quede un poquito más claro, el humanware hace referencia a la presencia humana antes, durante y después de las computadoras. Bueno, eso es todo. Espero te haya sido útil esta información. Nos escuchamos. ¿Preguntas, dudas? ¿Te quedó claro? Sí. Diego. ¿Alguna duda, Diego Bravo? No, ingeniero, sí está claro todo. El ¿A qué video se fue muy refería con específico. humanware? Hablaba del hardware, del software. En realidad, pues,
son conocimientos básicos que uno en realidad pues no está de más volverlos a recordar porque ya esto aquí lo vimos en el colegio y peor nosotros que estamos retomando los estudios nuevamente. Entonces, en realidad pues sí es muy importante aprender lo que usted nos está direccionando nuevamente. Ya, ¿y qué era el Humanware? Humanware. Ajá. No recuerdo esa parte, ingeniero. La Lo persona, último que se dio. La presencia humana. la presencia humana. El producto humano. Entonces, hardware es el producto físico, el producto duro. Software es el producto Producto blando. suave, blando, el que no podemos palpar. Y humanware es el producto humano. Entonces, si no hay ninguna de las tres, pues el concepto de sistema computacional no existe porque, como dijo en la última parte del video, si tenemos solo el hardware, no podemos hacer nada más que verlo. Si tenemos solo el software, no podríamos hacer nada más que ver los CD con la portada. Nada más. O si están en pendrive, ver el pendrive, imaginarnos que ahí está todo. Pero no podemos aplicar. Necesitaríamos el hardware, instalarle sobre el hardware del sistema operativo, porque sin sistema operativo tampoco pueden instalar ningún aplicativo. El que se pone en medio del aplicativo y el hardware es el software. Y como bien decía la compañera hace rato, es el que administra, gestiona algunos recursos, principalmente los recursos del CPU, el cerebro, la memoria y el almacenamiento y periféricos. Esas son las 4 cosas que administra el sistema operativo. Ahorita vamos a ver un simulador para que lo voy a poner como les dije en el curso, para que lo vean. No es obligatorio que lo instalen, pero es interesante que lo practiquen. Vamos a ver este pequeño simulador. ¿Sí ven la pantalla? ¿Me confirman? ¿Sí ven el simulador? Sí se ve. Sí, profe. Y ahí dice PC Building Simulator, ¿cierto? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, profesor. Acá está un pequeño tutorial. Dice, bienvenidos al simulador de la construcción de PC. Para cerrar el inventario, después de que esté todo completo, pues continúe con el tutorial. Voy a presionar T y Q para salir del tutorial, ¿cierto? Presiona ahí después de cerrar el inventario y empezamos. Entonces es con I y con T y Q para salir. Vamos a ver. Aquí está el inventario, todos los ítems, tarjetas gráficas, procesador CPU. El procesador también se lo conoce como CPUs. A nivel comercial, los listados de los productos aparecen como CPU o CPUs para el plural. Pero son los procesadores, se refieren a los procesadores, al proceso. Las tarjetas principales son motherboard,
La memoria, almacenamientos, fuentes de poder, case o la caja, los ventiladores, el cooling y un misceláneo. Entonces vamos a ver dentro de tarjetas gráficas, aparece una Asus GT 680 DirectX Q2 de 2 GB. Vamos a ponerlo. Pero necesitamos la tarjeta primero. Vamos a poner nuestra tarjeta gráfica. Perdón, nuestro motherboard. Ahí sí. Ahí está nuestro motherboard. Un poco moderno. Ya, ahora sí vamos a poner nuestra tarjeta gráfica. Acá. Ahora, antes de eso, ya la tenemos capturada. Pero mire que hay algunos sockets. Este mainboard no es tan moderno. Ya vamos a ver uno súper moderno. Y esta tarjeta gráfica va en la parte de arriba. Este es un puerto AGP que ya lo vamos a revisar de forma rápida. Tampoco quiero que profundicen en esto, pero para que conozcan un poco de la parte de los componentes internos del PC. Esta va acá arriba. Hay algunos sockets, pero la tarjeta gráfica siempre va muy cerca al CPU. Este que está acá es el CPU. Es el socket para poner el CPU, que ya lo vamos a poner. Pero vamos a ubicar primero la tarjeta gráfica. Ahí está nuestra tarjeta gráfica. Vamos con nuestro procesador. Ahí está un procesador. Abrimos nuestro socket. Y ubicamos el procesador. Ahí está. Instalar CPU. Listo. Cerramos. Perfecto. Ahora, aquí se pone una pasta térmica. Este es otro simulador que está en el video. El del video es un simulador Cisco. Que es muy parecido al que está acá. En el cual tienen los componentes en la parte de abajo. En el cambio aquí, para sacar los componentes o el listado de componentes, tiene que presionar I en su teclado y revisan todo el listado. Presionamos I y ahí tenemos todo. Vamos a poner cooling. Ahí. Y otro para el case. Creador, cooling, lo simple. Y lo vamos a poner para el case. Ahí está. Ya vamos armando nuestra computadora. Faltan memorias. Falta la fuente de poder. Vamos con la fuente de poder. Acá está. Power supply. Thermal state. Ahí está. Smart de 500 watts. Ponerle un disco. Storage. Hard disk. Voy a acá arriba. Listo. Ya está. Vamos a ponerle 2 discos. Ya. Ok. Vamos a poner 4 discos. Listo. ¿Qué más? Drivers. Stack panel. Acá está la pasta térmica. No, uy, se me pasó. No pensaba que había pasta térmica. Bueno, creo que no se lo puede sacar. Pensé que no había pasta térmica, pero sí hay. Entonces, antes de poner el cooler, le ponemos pasta térmica, como se vio en el video, y de ahí pues venimos con el cooler para que sea un solo cuerpo. Esa pasta térmica lo que hace es unir físicamente, une este ventilador que tiene una parte metálica
como aletas al CPU, al procesador. Porque el procesador, pues, como decía en el video, cuando empieza a procesar bastante información, ustedes le empiezan a mandar bastante trabajo, entonces el procesador empieza a calentarse. No es exceso de trabajo, el computador sí puede, pero es normal que se caliente. Lo que no es normal es que se sobrecaliente. Y para que se sobrecaliente, puede ser que este ventilador que está acá, el primerito que pusimos, esté averiado. O la pasta térmica no esté haciendo un buen contacto. O estas vinchas que se encuentran acá, 4 vinchas, no estén presionando firmemente el ventilador al procesador. Entonces no hay contacto físico. Esas vinchas puede ser que estén flojas, entonces no hay un contacto físico entre esta parte metálica, que son como aletas, y la parte metálica del CPU. Entonces, como no hay este contacto físico, no hay transferencia de ese calor. Por eso es muy importante la pasta térmica. Si esa transferencia no ocurre, eso es como que no tuviéramos ventilador. Y si no hay ventilador, ese procesador se podría estar quemando. Y es una de las partes más costosas de todo el computador. Entonces hay que tomar bastante en cuenta aquello. Entonces, si su computador empieza a hacerse lento y le empieza a arrojar por ahí una pantalla que dice overclocking, significa que su procesador está sufriendo en calor. Entonces hay unos, por ahí me imagino que ustedes han de haber visto, pues, la tapa la quitan para que se enfríe más rápido. Posiblemente sea que la pasta térmica pues ya no vale y tiene que poner nueva pasta térmica porque esa pasta térmica no es para siempre. Tiene un límite. Aunque hay otro tipo de pasta térmica un poco más industriales que son mucho más robustas, pero el problema es que la ventaja es que hace un buen contacto y el problema es que no pueden cambiar de procesador, aunque el procesador casi no se quema. Se pegan completamente el ventilador y el procesador. Se pegan literalmente. No se puede desprender. Si lo intentan desprender, o quiebran el ventilador o quiebran el CPU. Pero hace un buen contacto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. Pero eso es, yo tengo un computador, yo lo apago normalmente, después, qué sé yo, al siguiente día lo quiero encender y no enciende, enciende cuando quiere y ya, no sé a qué se debe, a qué se puede deber eso. Enciende cuando quiere y cuando no quiere. No, o sea, por ejemplo, yo ahorita lo apago, de pronto más tarde lo quiero volver a encender, no me enciende el computador. De ahí, de pronto mañana lo voy otra vez a encender, ahí enciende normal. Ya. El problema es el mainboard. Normalmente ese tipo de problema es el mainboard y posiblemente, aunque, bueno, no posiblemente, puede ser otra opción que sea el encendido, el botón de encendido. Entonces, ese botón de encendido está un poco averiado y de tanto insistir, pues logran que funcione y enciende. Pero lo más seguro, por la poca información que me da, es que tenga problemas con el mainboard. Entonces, el mainboard internamente, que es esta tarjeta grande que se encuentra acá, hay unos capacitores que aquí no se ven porque ya se puso la tarjeta de video. Pero hay aquí, estas bolitas que están acá, estos círculos, ¿se ven esos círculos? No se alcanza a ver muy bien, pero son círculos. Son como unos pequeños cilindros y esos son capacitores. Y están casi regados en todos lados. Actualmente esto tiene otro tipo de tecnología, pero normalmente son de forma cilíndrica. Estos almacenan energía. Almacenan energía. Y cuando están malos, pues no almacenan. El problema se da cuando uno de estos elementos, que se encuentran algunos en el mainboard, empieza a averiarse o dañarse. Cuando empiezan a fallar o
ya no funciona. Entonces puede darse el caso de que cuando ustedes apagan el computador y lo quieren volver a encender de forma inmediata o en un pequeño transcurso de tiempo, 5, 10 minutos, una hora, no les arranque. Deben de esperar entre 3, 5, 6 horas, 8 horas o 12 horas, intentar de nuevo y arranca. Esa falla puede darse. Posiblemente sea el mainboard y quizás otra opción, que es poco probable, sea el botón de deslentizo. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, una pregunta. Yo tengo un computador viejito. ¿Le puedo aumentar la memoria RAM de 2 gigas? Porque la memoria RAM la que tiene casi no llega a 1 giga. Ya, teóricamente puede hacerlo. ¿Por qué le digo teóricamente sí? ¿Y por qué no le digo, bueno, puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Porque si tienen estas ranuras vacías o una vacía, pueden meterle otra. El problema está es que si la que usted necesita existe en el mercado. Es como que usted me dice, yo tengo un carrito ya viejito, pero está bien. Y le quiero cambiar las llantas. Entonces, ¿puedo cambiarle las llantas? Claro, puede cambiarle las llantas. Pero si no encuentran en el mercado su aro, no puede hacer nada. En la parte de acá se ven algunas cosas en la memoria. Por eso le digo, puede ser. Y en teoría sí lo puede hacer. Pero en la práctica no necesariamente porque tiene que ver lo que existe en el mercado. Las memorias se ven dos cosas. Se ve la velocidad o la frecuencia y la capacidad. Hablar de capacidad es lo que ustedes han escuchado. 2 gigas, 4 gigas, 5 gigas, 8 gigas, 16, 32, 64, 128, lo que ustedes quieran. Pero lo que no han escuchado y que normalmente no se escucha es la frecuencia. 1200 Hz, 3200 Hz o cosas así. Y eso va en función de la versión. Entonces, lo que puede ser que hayan escuchado es DDR2, DDR3, de 1600, de 3200. Entonces, el tipo es el DDR1, DDR2 actualmente. Antes habían más. Pero actualmente pues escuchan DDR2, 3, 4. Y dentro de estos tipos van a escuchar las frecuencias. 1200, 3400 o cosas así. Entonces, si su computador, un ejemplo, es de DDR2, por ponerle un número de frecuencia de 1200, con ese dato van y preguntan, ¿tienen DDR2 de 1200? Sí. ¿Cuántos gigas? De 2 gigas. Perfecto. Lo compran y lo instalan. Pero no hay problema en ponerle otra memoria. Pero tienen que buscar si es que ese modelo que tienen existe en el mercado. Si existe, bingo, pueden ampliarlo. Si no existe, pues no les queda otra que empezar a pensar en que tienen que comprarse otro computador. ¿Alguna otra duda? Ya. Esto lo pueden bajar, no es pesado. Recuerden, y para ver las partes, memoria, motherboard, CPU, tarjeta gráfica, almacenamiento, case, que en case no aparece nada. Misceláneo, ahí está la pasta térmica, el panel, driver, over, DVD, no, DVD. DVD. Ahí está. Ahí está el DVD. Bueno, ¿les gustó este simulador? Interesante.
quitan las cajas, algunas cosas, bueno, están ustedes solitos para empezar a trabajar, ¿no? Cuando recién lo bajé, ustedes lo pueden revisar. Acá está el costo en la parte de arriba derecha, y dice Account Balance. Más o menos cuesta $2,000 lo que tenemos acá. Principalmente los costos, pues, es por la tarjeta gráfica. Así, seguimos de aquí. Exit. Ya, esto querían que vean. Mire, este es un moderno, mainboard. Tarjeta muy robusta. Tiene 8 sockets o 8 ranuras para memoria. Es dual para lectura de escritura. Tiene aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiene para tarjetas gráficas, aceleradoras gráficas. Tiene antenas para Bluetooth, Wi-Fi, puertos USB. Y ya lo vamos a ver con más detenimiento. Aquí está en la parte frontal, la parte de arriba. Ya vamos a leer las características de este pequeño mainboard. Que tiene un ligero costo de solo el mainboard, $1,000, que equivalen a 846,19 euros. Es de la marca Asus. Ahí está, muy elegante. Muy elegante, y su precio, pues, está para algunos fuera de su alcance, y para otros, pues, simplemente de verlo, pues ya da curiosidad. Acá está. Y tiene para Wi-Fi, antenas Wi-Fi, viene directamente con la tarjeta inalámbrica. Ahí pueden colocar para extender todo eso un, un reseteo, un botón de acceso directo al BIOS. Ya vamos a explicar eso. Tiene un reinicio, una limpieza directamente del BIOS o del CMOS. Tiene una interfaz gráfica, no interfaz gráfica, una interfaz de puerto de red de 10 gigas, 10 gigabits de Ethernet, alta velocidad. Tiene puertos USB para cualquier disco de estado sólido.
tipo C, tipo 2 de tipo C. Estas son las versiones 3.2 en USB. Tiene una interfase de audio, me imagino que de 5.1. Tiene salida óptica de audio. Interesante. Más Samsung. Ahí está un respaldo automático del flash, un reinicio de la limpieza del CMOS. Tiene Wi-Fi en Intel integrado, 8 puertos 3.2 segunda generación tipo A, 2 puertos gigabit Ethernet de 10 gigas integrado. Tiene, podemos subir. Sí. Ok, ahí está. Nos quedamos acá. Tiene 2 puertos de red de 10 gigabit Ethernet. Tiene puerto tipo C. Acá también. Por 2 de tipo C, 3.2 de segunda generación USB. Vamos a hacer más grande. Ahí está. Ahí lo podemos ver mejor. Y la parte de audio. Líneas de entrada, líneas de salida, micrófono, read, más y salida óptica. Vamos a ver las características. A ver. Están todos los productos. Están las vinchas. Los cables USB. La antenita. La tarjeta. La Hyper. M2 de 16. Generación 4. Conectores, tornillos, cable y el manual con su CD respectivo. El precio es bastante alto. Acá dice Show More. Bueno, tiene una fuente de poder ATX, un chipset, ya vamos a hablar de eso un ratito, AMD W3X80, 8 canales de memoria RAM, como les dije, 4 en la parte de arriba, 4 en la parte de abajo. Me imagino que es dual channel. Tiene 8 puertos SATA, SATA 3 para M2, en velocidad 2, en velocidad 3, un audio Realtek ALC 4080 a 7.1 channel, sistema envolvente, 7 parlantes en total, un subwoofer en audio y soporta NVIDIA SLI para la tarjeta gráfica. Soporta Windows 10 de 64 bits, 2 puertos Ethernet como lo vimos y un puerto inalámbrico 802.11 AX. Tiene una extensión mucho más amplia. 7 puertos PCI Express para las tarjetas gráficas. Vamos a ver acá. Aquí dice Asus Pro WSWR-X80E Seagate Wi-Fi SW3 ATX Motherboard, características totalmente compatibles con AMD W330 chip, que soporta un 3-Peer 5 procesor con SW3X socket. Este es el socket que soporta el procesador. Dice, toma todas las ventajas completas de la PCI Express 4.0 con una velocidad en ancho de banda que lo soporta esa versión. Puede ser distribuidor o extensor de un performance, un desempeño completamente en el dispositivo. Incluye 8 slots, soporta 2048 gigas. No 1 giga, no 2 gigas, no 3 gigas. Dice que soporta 2048 gigas. 1024 gigas es 1 tera. Este pequeño mainboard que lo ven en pantalla soporta 2 teras en RAM. Fuerte. DDR4 de 3200. Esta es la frecuencia con la que les hablaba. 8 canales de
RAM. 2 teras. Eso no lo había escuchado. Tanta capacidad. 2 teras en RAM es bastante. Si lo completan, es mucha RAM para trabajar bastante. Trabajar de a de veras. Hacer trabajo ya a nivel profesional. 2 teras es mucho. Un computador doméstico está entre 4 gigas, 8 gigas. Por ahí uno que otro trabaja incluso con 2. Pero el estándar que está subiendo entre 4 y 6. 4 y 6, máximo 8. Este tiene 2 teras. Es bastante. Soporta PCI para estado sólido, para discos de estado sólido. PCI Express 4.0 a 4X. Que puede ponerse arreglos de disco RAID 0, RAID 1 o una configuración de 10. Bastantes. Muchas máquinas. Incluye una tarjeta NVIDIA gráfica integrada. Eso está dentro del mainboard. SLI Graphic. ¿Qué más? 2 puertos. Aquí dice Dual Channel para 2 puertos de Ethernet de 10 gigabit. Eso es bastante. Eso es bastante. Y acá está lo del chipset. ¿Qué dice el chipset? NVIDIA. Ya, soporta discos de estado sólido NVMe. Es lo último en discos de estado sólido. Soporta SATA de 2.5. Y arreglos RAID de 0, 1 y 10. Y aquí dice lo asombroso, 2 teras en RAM. Bastante trabajo. Es una máquina increíble. Ahí están los conectores, tarjetas de red, audio, Realtek 7.1 canales. Una actualización amigable. Una máquina muy interesante, un mainboard muy interesante. A un costo, pues, $1000 solo el mainboard. Le faltaría el procesador y la memoria que le gastaría un poco más de $800 adicionales. Estamos hablando de una máquina cerca de $2000 o quizás más. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ya vamos a revisar un poco de forma rápida esta parte, o de una vez. Vamos a indicar cómo funciona esto. Esto internamente tiene un BIOS que vimos acá, un botoncito externo. Normalmente eso no viene. BIOS y la limpieza del BIOS. Este es un reinicio del BIOS, esta es una limpieza del BIOS. Estos botones no existen en los mainboard. Este es el primero que yo he visto que tiene este botoncito. Esto lo que hace el BIOS es un chip pequeño que verifica que todo el componente físico esté bien. Cuando hay una falla en el componente físico, pues le da una alerta al sistema operativo indicando de que puede arrancar con falla o simplemente no puede arrancar. Esa es la cuestión. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace el BIOS es verificar que todo el hardware esté correctamente trabajando. Una vez que verifica el BIOS, que es un chip interno, verifica que todo esté en orden, entonces le da la señal al sistema operativo para que arranque como debe de ser. Si hay alguna falla, pues le dice al sistema operativo que existe esas fallas y el sistema operativo pues decide arrancar o no. Luego de eso, pues, lo que se ve acá es que necesita, como lo dijo en el video anterior, el procesador, la RAM y el disco duro. Eso es lo principal. Memoria, RAM y disco duro. Perdón, memoria, procesador y disco duro. Entonces, sin el procesador no puede arrancar. Sin memoria no puede arrancar y sin disco duro, pues, no tenemos nada para arrancar. Necesitamos esas tres cosas principalmente. ¿Qué es lo que nos da un buen desempeño en el computador? O sea, como decía el video, buena RAM, buena capacidad en RAM,
y espacio en disco. Cuando ustedes compran un disco duro, ese disco duro puede ser de 500 gigas, 1 tera, lo que sea. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Entonces vamos a suponer de que este sea su disco duro, y que eso sea un círculo. Vamos a hacerlo en... Voy a tratar de dibujar un círculo. Ya. Entonces ese es su disco, pero puede ser que a medida que ustedes empiezan a ocuparlo, este es el espacio ocupado, y van ocupando más, y van ocupando más, y su disco se va llenando. Mi recomendación es que el disco esté 50% vacío, como máximo, o 50% lleno, es igual, la mitad. Si empieza a ocupar más, el desempeño del equipo empieza a hacerse lento. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros empezamos a ocupar más del disco, y decimos, no, sí tiene espacio, tiene un espacio vacío. Pero cuando empezamos a cargar programas, él, si no le da la RAM, o sea, si la RAM ya empieza a agotarse, lo que hace es como, vamos a poner que esta sea la RAM. Entonces la RAM empieza a agotarse, ya no le da, y empieza a usar el espacio que está en disco. Lo que hace que para no agotarse, jala el sistema operativo, jala una parte que está en RAM y lo ubica acá. Entonces, el momento que ustedes quieren volver al programa que estuvo aquí, se demora. Porque tienen que jalarlo de aquí y nuevamente llevárselo acá. Pero para hacer eso, otra vez tuvo que haber agotado un espacio, porque como todo esto está lleno, tuvo que haber agotado este espacio y puesto acá. Como esto está lleno, saco a alguien y lo castigo en disco duro para que pueda trabajar. Pero si lo vuelvo a tratar de instalar, como está lleno, nuevamente saco a alguien para que suba eso que estaba en disco duro a RAM. Y eso se demora. Eso ocurre cuando ustedes abren demasiadas ventanas que su equipo ya no soporta. Entonces, la primera ventana que ustedes abrieron queda rezagada porque ya no la están viendo constantemente. Y esa es castigada y mandarle a disco. Mientras las últimas páginas están activas, pueden revisar, pueden subir, bajar, en el caso de que sea el Internet Explorer o Google Chrome. Lo mismo ocurre con los aplicativos de Windows, Office o cualquier ventana que ustedes hayan abierto. Entonces, las últimas van a estar funcionando, pero las primeras que abrieron, no. Porque como necesitan más RAM y ya no tienen, entonces sacan eso y lo mandan a disco. Cuando ustedes regresan por la pestaña que abrieron primerito, o por la ventana que abrieron primerito, o por el programa que abrieron primerito, no les abre. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tiene que sacarlo de disco. El disco es más lento que disco duro, es más lento que la RAM. Sacarlo de disco y volverlo a subir a RAM. Entonces ahí ustedes lo que van a ver en su pantalla es que se quedó, se inhibió y poco a poco empiezan a aparecer los objetos en la ventana. Entonces quizás el mouse empieza a moverse poco a poco y empieza poco a poco a parpadear y a verse los títulos de las ventanas, las herramientas, la barra de herramientas, la barra de títulos, algún texto, poco a poco empieza a aparecer, porque está sacándolo de disco y subiéndolo a RAM. Así funciona el computador. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Yoconda, ¿alguna duda? No, ingeniero. Sí, Deme le un estoy resumen. escuchando. Deme un resumen de lo que se dijo.
Estamos hablando de las computadoras, de los discos duros, de las memorias RAM. Sí, estoy atendiendo, sino que se me acabó la batería de la computadora, estoy en el teléfono, ingeniero. No importa que se le haya acabado la batería, solo quiero que me explique lo último que se dijo. Estamos hablando de las memorias, del disco que tiene que estar hasta el 50% y que es preferible dejarlo solo hasta el 50%, no dejarlo que se llene totalmente. Elizabeth, ¿algo que pueda complementar? Ingeniero, yo tenía una consulta. Hola, Sí, la escuchamos. Cuéntenos, ¿algo que pueda complementar con lo que dijo la compañera? bueno, hemos estado hablando, yo he estado escuchando y discúlpeme que no le pude antes porque justo estaba en el laboratorio haciendo unos exámenes a mi hijo y ya me llamaron y tuve que ingresar. Entonces, estamos hablando del disco duro de la computadora, de cuando nosotros compramos, cómo le colocamos el software, que no puedo decir. El software. El software, eso, es que yo no, yo otra vez comenzando a estudiar y créame lo que es, para mí, si yo una computadora, no sé, trato de entenderla mejor, de prenderla y apagarla. Entonces estoy otra vez, porque créame, lo que tengo una que así como la compañera Galea, si la prendo, tengo que esperar un rato para que me funcione. Y en lo mismo me pasa con la Lacton, porque, o sea, la prendo, trato de prenderla y igual, o sea, ahí como que se reinicia, como que tengo que volverla a actualizar para que me pueda, porque se me queda. Entonces yo creo que también es el problema de, como el Bueno, teléfono, porque el teléfono también pide actualización de eso, como él me dijo, software. pero estamos hablando de la Software. clase. Ya mismo nos cuenta sus problemas. Diego, ¿algo que pueda complementar? Sí, en realidad pues vemos que las máquinas que usted nos ha mostrado son demasiado sofisticadas porque tienen una capacidad que en realidad yo primera vez que escucho. Eh, ya no habla ni uno, ni de 2, ni de 3 gigas, ya habla de 100.000, 200.000, entonces son demasiado, o sea, demasiada capacidad que en realidad ya está aquí, servirían ya empresarialmente según mi punto de vista, ¿no? Porque tomando en comparación de acuerdo a nuestro trabajo, pues en realidad pues ni una cámara nos abastece para nosotros poderla aprender, ¿no? Sí sería bueno que con todos estos conocimientos que estamos implementando algún día se puedan poner en práctica en nuestro trabajo. La sofisticación que en realidad existe pues con estos productos que usted nos ha mostrado, la manera de instalarlo, la manera de poderle aumentar la capacidad a cada computadora para que pueda desarrollar más, ¿no? Pero la recomendación que usted da pues que nunca sea en su totalidad, sino siempre el 50%. Es lo que yo pude captar. Correcto, sí, esta es mi recomendación. O sea, muchas personas le pueden dar diferentes recomendaciones, pero de lo que yo he visto, no lo he leído, no he visto ningún libro que indique aquello, ninguna conferencia en la cual digan lo que le estoy diciendo. Es mi recomendación en función de mi experiencia. Un 50% debería estar vacío o ocupado para que tenga un desempeño aceptable. Cuando empiezan a ponerle más de 50, no es que me van a decir, profe, le puse 52, tuve problemas. No, es un criterio promedio y es lo que yo opino. Es a manera personal. Ya es cuestión de ustedes revisar, ver. Mi recomendación es el 50%.
Nuevamente les repito, es propio en base a mi experiencia. No he visto ningún libro que diga aquello. Me parece que no son muy celosos al tratar de recomendar aquello. Pero en función de lo que conozco, ocurre eso. Ocurre que cuando la RAM que tenemos siempre se acaba, no nos abastece la RAM, es la verdad. Nunca la RAM que ustedes tienen abastece a lo que ustedes quieren. Siempre está a full, siempre está en el trabajo completo. No hay RAM ociosa en sus equipos, siempre está ocupada. Entonces, como siempre está ocupada, eventualmente se llena y tiene que sacar algo de la RAM y mandarlo a disco. Y va a tener la obligación de tener un espacio separado en disco. Pero si el disco está lleno, pues no hay espacio. Supongamos que tengan el 90% del disco lleno y están montando aplicativos, están abriendo ventanas. Entonces, en ese caso, como no hay el espacio disponible en disco, las máquinas o se le reinicia o se le apaga o le manda el mensajito de que hay desbordamiento de la memoria virtual. La memoria virtual es el disco duro. Y se declara loca y se reinicia de todas maneras. Entonces ahí ustedes pues, no van a estar conforme al desempeño que tiene el computador. Lo que dice Diego, pues este es un mainboard que tampoco yo lo había visto con tremenda capacidad. Yo había visto en servidores que tienen esa capacidad, pero a nivel doméstico, no. Este, si bien es cierto, parece que es tipo servidor, pero no es así. Cuando son servidores, pueden trabajar con 1 o 2 procesadores y esa capacidad está repartida para los dos. En este caso, trabaja con 1 y esa capacidad en RAM. Es tremenda máquina. Aparte tiene las tarjetas gráficas, tiene 8, 3, 6, tiene 6 puertos para tarjeta gráfica y eso es para trabajos tipo blockchain, tipo para marketing, para hacer un render en video, render en audio, para tener esa cantidad de slot para tarjetas gráficas. Cuando ustedes tienen la oportunidad de poner más de una tarjeta gráfica en un equipo, ese equipo significa que está para uso profesional. No es ni siquiera para gamer. El gamer es solo lujo. Pero ya si tienen para 2, 3, 4, o en este caso 6 slots para tarjeta gráfica, ya es un trabajo normalmente en el lado de marketing o puede ser en el lado de la informática para blockchains. Blockchains es lo último que se está hablando y es la base de lo que me imagino que se han de haber escuchado, que es lo de la criptomoneda. Ahí utilizan blockchains. Recordando nuevamente que el BIOS es un chip y ese es el que se encarga de verificar todo el hardware, toda la parte física que se encuentra en el mainboard y lo que está conectado a él. Algún puerto, alguna impresora, algún router, algún dispositivo, la parte del sonido, todo lo que se encuentre conectado al computador, disco duro, DVD-ROM, todo lo que se encuentre conectado al computador, él verifica que todo esté bien. En el caso de que haya una falla, pues ese mensaje le da al sistema operativo indicando de que existe esa falla y el sistema operativo, dependiendo de esa falla, él verifica o se cerciora si es posible encenderse o no. En el caso de que haya una falla fuerte, no arranca el sistema operativo. No arranca. Por ejemplo, el BIOS verifica y hay una falla en el procesador. Entonces le manda un sonido audible de un pitido, una combinación de pitido, y no le mandan ninguna señal al sistema operativo. Y ahí se muere, porque es grave. O tiene fallas en la RAM, de tal forma que no puede arrancar ni siquiera el BIOS. Entonces corta ahí la señal y no le pasa al sistema operativo ninguna señal. Pero si no es tan grave, entonces simplemente le envía la señal
al sistema operativo indicando de que cierto dispositivo no está arrancando y puede empezar a trabajar. ¿Alguna duda adicional? Yo le iba a consultar algo, ingeniero. Perdón, Y le iba a consultar algo. digamos. El otro día llevé mi máquina a reparar porque estaba un poco lenta. Y el señor me dice que, su técnico, me dice que puedo hacer que la máquina se haga más rápida si le cambio del disco duro, que le ponga un disco sólido, me dijo. Entonces, me quedé con esa duda y no, quería consultarle, ¿cuál es la diferencia entre este disco y un disco sólido? Buena pregunta, vamos para allá. Entonces, una vez que ya aclaramos esta parte, salimos y vamos a ver la parte de los discos. Bueno, aquí está una diferencia física del SSD o disco de estado sólido y el HDD o disco de estado rígido. Aquí dice Solid State Drive, Hard Disk Drive. Disco o controlador de disco duro o manejador de disco duro y el manejador de estado sólido. ¿Cuál es la diferencia? Pues este es como un pendrive, tiene varios chips, y este no es como un pendrive, sino físicamente es un disco rígido, disco sólido, tipo espejo, son arreglos de disco, no es uno, no es dos, son normalmente, mínimo es uno y máximo he visto un arreglo de 4 discos. Cada cara tiene una capacidad de almacenamiento y tiene aquí una especie de aguja, se encuentra acá, y esta aguja es la que sube y baja. Esta aguja que está acá entra y sale. Cuando entra, aquí hay un tope para que no llegue hasta el centro. Y cuando sale, hay un tope para que no salga de su ubicación. Estos topes son los característicos cuando ustedes encienden el computador y escuchan una especie de canguil, sonido de canguil, suenan típico, es normal. En este tipo de discos, el hecho de que la aguja empiece a llegarse al centro y regresar, llegar al centro y regresar, topa por el, valga la redundancia, por el tope que se encuentra aquí, para que no llegue a chocar con este cilindro que se encuentra acá. Y al regreso hay otro tope para que no salga de su ubicación. Entonces, esos choques es el famoso ruido característico del disco. Una especie de canquil, una especie de sonido leve, pero ya si empieza a sonar duro, ya es otro tipo de error. Esto por un lado. Entonces, como esto es mecánico, se demora. Esto como no es nada mecánico, sino como tipo pendrive, ya tiene varios chips. Entonces, acá no hay ese tipo de latencia producido por la parte mecánica. ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces sí es más rápido el disco sólido. Obviamente es más rápido. Dan un ratito. Una consulta. Ya, entonces, como dijo el compañero, este de acá, como no tiene partes mecánicas, tiene algunas ventajas. Pareciera que tuviera todas, pero no tiene todas. Hay ventajas y también tiene desventajas.
En este SSD o disco de estado sólido, la ventaja es que no tiene parte mecánica y no hay desgaste. Este eventualmente tiene desgaste por las partes mecánicas. Aparte, tiene ruido por los topes, es mecánico, entonces tiene que tener ruido. Por otro lado, la capacidad en este, pues, no tiene, mejor dicho, tiene más capacidad que el de acá. Este no tiene tanta capacidad como el de acá. Lo otro es que el tiempo de vida media de un disco duro, un hard disk drive, es mucho más alto que el SSD. Por un lado, este es súper rápido. Este, digamos que unas 20, 30 veces más rápido que este. Pero el tiempo de vida de este no es tanto como este. Vamos a ponerle en números. Vamos a poner que este sea, por ponerle un número, este a 3 kilómetros por hora. ¿Ya? Este a 3 kilómetros por hora, para ponerle un número, este de acá está a 30. 10 veces más. Muy rápido. Entonces, entre 3 y 30, este. El tiempo de vida de este puede ser, vamos a ponerle 10 años. Por ponerle un número, a manera de ejemplo. 10 años. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con este de acá? Este no tiene 10 años. Este puede tener 5. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le recomendaron este? Actualmente, como esto ya está en el mercado, esto que ya está en el mercado, ya los costos han bajado, pero también tenemos los costos. Este de acá puede estar, vamos a ponerle $100. ¿Ya? 100 USD. ¿Y si le recortas? USD. $100. $100 le cuesta, vamos a ponerle 2 teras. Por ejemplo, 2 terabytes. ¿Ya? ¿Qué ocurre con el estado sólido? Bueno, esos $100 que ocuparon en el disco rígido, acá ya no les vale, ya no completa 2 terabytes. Esos $100 corresponde a 256 gigas. Más o menos está. Y si tienen suerte, pueden encontrar uno de 400 a $100. 400 gigas. Entonces los costos son muy altos en comparación con este. Mire, con $100 tenemos 2 teras. 1 tera es 1000 gigas. Vamos a poner aquí la equivalencia. 1 terabyte. 1 terabyte equivale a 1000 gigas. O sea que en $100 tenemos ese gigas. En $100 o con $100 tenemos 2000 gigas. Este con $100 tenemos 256. Esa es la diferencia. Actualmente, pues estos costos han bajado porque antes era mucho más caro. Los costos de aquí eran demasiado caros que ya era poco accesible. Ahora son algo accesibles, no del todo, pero algo. Y para arrancar el equipo, para arrancar el sistema operativo que sea rápido, suelen recomendar esto. Y es verdad. Con el sistema operativo puesto acá, esto enciende rápido y se apaga rápido. Pero si tuvieran el de acá, demoraría, costaría. Pero no solo está aquí, porque recuerden que está disco duro, RAM y procesador. Si no tienen mucha RAM, también se les va a hacer lento. Entonces siempre le van a recomendar en la actualidad que se compren un disco de estado sólido para el sistema operativo. Y puede ser que para los datos utilicen un disco rígido.
ahí no hay problema. Pero para la RAM, digo, para el sistema operativo, le van a solicitar o le van a recomendar un disco de estado sólido para el encendido rápido y el apagado rápido. No sé si con eso quedó más claro. ¿Tienen alguna duda? Sí, porque eso, le cuento que eso fue lo que me dijo el técnico, que le cambie el disco sólido y aparte que le compre otra memoria RAM, porque la mía tiene, estoy hablando de la laptop, tiene una de 5 y, perdón, de 4, y me dice que le ponga otra de 4 también, para que sea 8, y con el disco sólido, sí, va a ser una bestia. Sí. Así es, el tiempo se agota, hemos avanzado muy poquito, creo yo, pero tratando de que comprendan un poco más de la materia. Por mi lado, eso sería todo. Si tienen alguna duda, me la hacen saber ahorita para responderla. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que se aclare? Tenía una consulta rapidito. En lo que dijo del disco duro, que es como para almacenamiento que viene hasta de 2 teras, lo que son las memorias micro SD hay de 1 tera, no sé si también es buena opción y usarla con un adaptador al CPU. ¿Quiere ponerle como dispositivo almacenamiento un micro SD? Sí, o sea, como almacenamiento de guardar archivos, música, Claro, películas. claro, claro. Recordemos también que ahorita con el boom del internet, tecnología y todo eso, podemos trabajar casi en cualquier dispositivo pequeño. Podemos comprar dispositivos muy, muy, muy pequeños, que son las ZIN PC, son muy pequeños, que tienen poca capacidad. Y ustedes dicen, bueno, si tienes poca capacidad no voy a poder trabajar. Falso. Falso, porque ahorita con esta tecnología ustedes pueden trabajar directamente en la nube. Google tiene el Google Doc, pueden trabajar en documentos de Word, documentos de Excel, documentos de PowerPoint, directamente en la nube para que no se almacene información en su computador, sino que todo lo tienen en la nube. Cuando quieran trabajar, pueden trabajar directamente en la nube y todos esos archivos se encuentran en la nube. Ustedes cogen otro computador, donde sea, entran a su cuenta de Gmail y siguen trabajando. Entonces, toda la información ustedes la tienen subida en la nube. Deberían de trabajar ya de esa forma. Si no quieren Google, hay Hotmail o Outlook. También tiene el Office, la paquetería de Office, el paquete de Office. Y también pueden trabajar en Word, Excel, PowerPoint directamente en la nube. Gmail permite una capacidad de 15 gigas, suficiente como para sus documentos. Hotmail, Outlook, no recuerdo cuánto, pero me parece que está entre 10 y 20. Si no es 10, es 20 gigas. Entonces, suficiente con eso. Y si no está acorde a su capacidad, pueden abrir otra cuenta y tendrían 30 gigas gratuitas. Y si necesitan más, pues ahí sí necesitarán un pago por Gmail. Creo que son $10 anuales o $15 anuales y le da una capacidad de 100 gigas en la nube. Entonces ya con eso es suficiente como para no almacenar ninguna información en su disco, sino que todo lo manejen en la nube. Y ahí tienen almacenados sus datos. De esa forma mejoran el rendimiento de su computador, ya que no van a tener ningún archivo almacenado ahí, sino que todo tiene en la nube. Aparte es más seguro porque esa información está en la nube. Entonces, si su computador le roban, le queman, se incendia, lo que sea, le pegan un disparo, no va a pasar nada porque su información está respaldada en la nube. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Excelente día. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Pasen bien.